Amanece, pero tu corazón se siente pesado, como si lo arrastrara una cadena invisible. Abres los ojos y, sin entender por qué, un velo oscuro parece cubrir tus pensamientos. Tu respiración se entrecorta, tus oraciones, cuando intentas susurrarlas, parecen palabras vacías. Intentas pronunciar el nombre de Jesús, pero tienes los labios secos y la mente cansada antes de que comience el día. Lo que estás a punto de descubrir en este vídeo no es trivial. Si lo encontraste hoy, no es casualidad, es una señal. Dios quiere hablarte. Quiere mostrarte que este peso que sientes no es solo una fatiga pasajera. Puede ser una señal de un ataque espiritual. Y la palabra de Dios tiene respuestas para ti. Antes de continuar, digamos una breve oración. Señor, abre nuestros ojos a las realidades invisibles. Danos tu discernimiento para reconocer las acechanzas del enemigo. Llena nuestros corazones de fuerza, paz y luz. Y que cada persona que escuche estas palabras reciba la seguridad de que estás con ella, ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Volvamos a ese peso que sientes. Intentas convencerte de que no es nada, que solo es una mala noche, un poco de estrés, un ataque de cansancio. Pero si estás aquí, escuchando, es porque Dios quiere que abras los ojos. Este vacío interior, esta distancia que sientes, no eres solo tú. Es una batalla, un ataque invisible, pero muy real, que busca extinguir tu llama espiritual. Y si quieres comprender estas señales y aprender a defenderte espiritualmente, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas las próximas enseñanzas, porque cada vídeo es una herramienta, un arma, una revelación para fortalecer tu fe. Déjame contarte algo personal. Quizás como tú, me he despertado con esa sensación de vacío, de que mis oraciones no llegaban más allá del techo. Pero fue precisamente en esos momentos que Dios me mostró una verdad esencial. Cuando soy débil, es cuando Él es fuerte. Cuando mis palabras son secas, su espíritu intercede por mí con gemidos inefables. Y esa revelación cambió mi perspectiva de la lucha. Así que les digo, quédense hasta el final de este vídeo. Porque lo que creen que es simple cansancio puede ser una de las señales más claras de que están en medio de una batalla espiritual. Y esta batalla, la pueden ganar. Este silencio interior no es neutral. No es simplemente falta de fuerza. A menudo es señal de que ha comenzado una batalla. Pero cuidado, esta batalla no se libra en lo visible. Tus compañeros no la ven. Tus amigos no la entienden. Ni siquiera tus allegados pueden discernirla. Porque no se trata de una lucha contra la carne y la sangre. Es una batalla más antigua que tú, más grande que el mundo, una confrontación que se libra en lo invisible y que te concierne personalmente. La palabra de Dios nos advierte sin rodeos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. El enemigo conoce tus debilidades. Conoce tu cansancio, tus preocupaciones, tus deseos insatisfechos. Espera pacientemente el momento de debilidad para entrar en tus pensamientos y sembrar la confusión. Una vocecita te dice, ¿de qué sirve rezar? Eres demasiado débil. No lo lograrás. Crees que es tu propia voz, tus propias dudas, pero detrás de esa niebla se esconde una mano invisible. Y esa es la trampa, creer que este malestar interno es solo psicológico. Pensar que todo se explica por el cansancio o la rutina. Claro que el cuerpo se agota, claro que las emociones se confunden. Pero a veces, tras lo que parece natural, se esconde un ataque espiritual. ¿Has notado esos momentos en los que estás a punto de crecer en tu fe? De repente, ¿todo se oscurece? Estabas decidido a orar más, y entonces el sueño se vuelve pesado. Querías sumergirte en la palabra, y de repente te asaltan un sinfín de distracciones. Tenías paz, y de repente, una tormenta interior te golpea sin explicación. ¿De verdad crees que es solo una coincidencia? El diablo no siempre se manifiesta con gritos, visiones aterradoras o fenómenos espectaculares. A menudo, actúa sutilmente, en lo más cotidiano. Su objetivo es simple: hacerte dudar, desanimarte y alejarte gradualmente de la presencia de Dios. Y sabe que un cristiano tibio es más fácil de extinguir que uno en llamas. Piensa en los héroes de la fe que te precedieron. Job, herido en la carne, despojado de sus posesiones, aislado de sus amigos. Elías, el poderoso profeta que, tras desafiar a los falsos profetas, se encontró bajo una retama, suplicando a Dios que le devolviera la vida. Incluso los más grandes han experimentado esta opresión invisible.
Pero detrás de cada prueba yace una verdad. Si el ataque es real, entonces tu vida tiene peso en el reino de Dios. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa realmente esta pesadez en tu vida? ¿Es una coincidencia o una señal de que eres un blanco por pertenecer a Jesucristo? El enemigo sabe que no puede arrebatarte de las manos de Dios, pero intentará engañarte, cansarte, hacerte creer que estás solo, inútil, abandonado. Y es precisamente aquí donde deben hacer la vigilancia. Porque quien comprende que está en una batalla, deja de dormir y toma las armas. La Biblia no nos deja en la oscuridad. Revela no solo que estos ataques existen, sino también que hay señales específicas que nos permiten reconocerlos. Y, sobre todo, nos asegura que no estamos indefensos. El Señor ya ha provisto armas poderosas, invisibles pero reales, capaces de derribar las fortalezas más oscuras. Pero la pregunta sigue siendo candente y apremiante. ¿Y tú? ¿Ya estás sufriendo un ataque espiritual sin saberlo? Cuando tus labios susurran oraciones, pero tu corazón ya no arde. Cuando tus ojos recorren los versículos de las Escrituras, pero las palabras permanecen frías, como letras muertas, cuando tus manos se levantan en alabanza, pero tu alma no se eleva con ellas. Entonces, sí, debes entender, estás siendo atacado. Este desierto interior no es trivial. Es una señal, una advertencia, una grieta por la que el enemigo busca sofocar la vida de Dios en ti. Cristo mismo nos advirtió: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Miren cómo resuena esta palabra. El Señor nos revela una verdad profunda. El corazón del creyente desea a Dios, pero la carne, debilitada por el mundo, se vuelve pesada. El enemigo conoce esta fragilidad, y su primer golpe es siempre el mismo: secar la fuente. Miren a Israel en el desierto. Durante 40 años, el pueblo caminó, no en abundancia, sino en sequía. Y en esta aridez, ¿qué sucedió? Murmuraron, dudaron, añoraron Egipto. La sequía espiritual siempre produce dos cosas: cansancio y el deseo de volver atrás. Esto no es nuevo. Es un patrón de todos los tiempos. San Agustín, este gigante de la fe, lo entendió. Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Punto. ¿Qué significa esta palabra? Que toda sequedad espiritual no es solo una debilidad humana, sino una señal de que hemos perdido el contacto vital con la fuente. Cuando el alma deja de descansar en Dios, se convierte en tierra agrietada, vulnerable a todas las semillas, incluso las del enemigo. Y esta no es una experiencia aislada. El propio salmista exclamó: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 2-3. ¿Por qué tanta sed? Porque había probado la frescura de la presencia divina, y también conocía el dolor de su aparente ausencia. Pero cuidado, la sequedad no es solo una sensación. Puede convertirse en una prisión. Cuando tus oraciones se vuelven mecánicas, cuando leer la palabra se convierte en una tarea y no en un encuentro, cuando la presencia de Dios parece distante, entonces el enemigo ya ha ganado terreno. Las Escrituras nos hablan de la higuera estéril. Jesús se acercó buscando fruto, pero solo encontró hojas. Maldijo el árbol, y éste se secó al instante. Marcos 11, 13-14, 20. Porque esta señal, para advertirnos: fe sin vida, oración sin fervor, una palabra sin profundidad. Esto es lo que el Señor no puede tolerar. Y esto es lo que el enemigo busca provocar: una sequía que conduce a la esterilidad espiritual. Recuerden también la advertencia del Apocalipsis. Pero porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Este es el efecto de la sequedad: nos vuelve tibios. Ni apasionados por Dios, ni completamente distantes. Una zona gris donde el alma vegeta y donde el enemigo reina discretamente. Los padres de la Iglesia consideraban la tibieza y la sequedad como uno de los ataques más sutiles del diablo. San Juan Crisóstomo dijo: cuando el diablo no puede destruirte por la violencia, te adormece con la pereza. ¿No es esto precisamente lo que produce la desecación? Una oración rutinaria, una fe que sobrevive pero ya no vive, un alma que respira pero ya no arde. Y, sin embargo, incluso en este desierto, la Escritura nos enseña que Dios permanece fiel. Porque el desierto no es solo el lugar de la tentación, sino también el lugar del encuentro. Recuerden, fue en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Fue en el desierto donde el pueblo recibió el maná.
Fue en el desierto donde Jesús triunfó sobre Satanás. Pero el enemigo no ve el desierto como una tierra de revelación, sino como una tierra de extinción. Quiere que este lugar se convierta en la tumba de tu fe. Quiere que te acostumbres a la sequía, hasta el punto de aceptarla como algo normal. Así que, pregúntale a tu corazón, ¿tus oraciones aún tienen el sabor de la comunión con el Padre, o son solo palabras recitadas? ¿La palabra aún arde en ti como una llama, o es solo un texto fijo? ¿Aún sientes la dulce presencia del Espíritu Santo, o has olvidado la alegría de sus consuelos? Si te sientes seco, no es solo fatiga espiritual. Es una señal de que el enemigo quiere cortar tus raíces, separarte de la fuente y dejarte como una tierra estéril, lista para ser invadida por espinas. ¿Has sentido alguna vez esa opresión sin nombre, ese miedo que se instala sin motivo, como una sombra silenciosa sobre tu corazón? Te acuestas en la cama, con los ojos abiertos, y aún así, el sueño se niega a llegar. Tu mente da vueltas una y otra vez, atrapada en un ciclo de pensamientos que no te deja descansar. Una voz te repite escenarios catastróficos. Imaginas lo peor, aunque nada lo indica. Y te preguntas, ¿por qué tengo tanto miedo, cuando debería tener la paz de Dios? Estas ansiedades inexplicables no siempre surgen de la nada. No surgen sin un propósito. A menudo son una de las señales más sutiles de un ataque espiritual. Porque el enemigo conoce una verdad que olvidamos con demasiada facilidad. Si tu mente está llena de miedo, tu fe no podrá respirar. El miedo es como un veneno invisible. No llega de golpe. Se infiltra. Empieza como una pequeña preocupación, una duda frágil, una pregunta sin respuesta. Luego crece. Se extiende como una sombra por todo el interior de tu alma, hasta que ya no ves la luz. Te despiertas por la mañana con un nudo en el estómago, sin poder explicar por qué. Pasas el día, pero tus pensamientos son pesados, centrados en el futuro como si ya estuviera lleno de fracasos. Rezas, pero otra voz susurra. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si estás solo? ¿Y si tus oraciones son en vano? Este miedo, esta ansiedad, no es una simple emoción humana. Es un arma forjada contra ti para paralizarte. Porque el enemigo no necesita derrotarte si puede impedirte avanzar. Pero escuchen esta verdad liberadora. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. ¿Por qué? Entonces, si esta promesa es cierta, seguimos sintiendo miedo. Porque olvidamos volver la mirada hacia el ser interior. Porque dejamos que la sombra parezca más grande que la luz. Mira a Pedro sobre el agua. Mientras fijó la mirada en Jesús, caminó sobre las olas. Pero en cuanto vio el viento y la tormenta, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. La tormenta no había cambiado. El viento no había cesado. Pero su mirada se había alejado de la fuente de su seguridad. Así obra el enemigo. Aparta la mirada de Cristo y la fija en la tormenta, hasta que el corazón se ahoga en angustia. Y en estos momentos de opresión interior, hay un detalle que pasamos por alto. El miedo no solo habita en nuestros pensamientos. También ataca a nuestro cuerpo. Nuestros corazones laten más rápido, nuestras respiraciones se entrecortan, nuestras manos a veces tiemblan sin razón. Es como si mente y cuerpo se unieran en un solo pánico, paralizando todo movimiento. Billy Graham dijo con fuerza, el diablo tiembla cada vez que un cristiano se arrodilla para orar. ¿Por qué tiembla? Porque sabe que la oración es la clave para romper las cadenas del miedo. Pero entonces, ¿qué intenta hacer? Quiere impedir que tus rodillas se doblen. Quiere paralizar tus labios. Quiere que el miedo se vuelva más fuerte que tu fe. ¿Y tú, en la intimidad de tu habitación, has sentido alguna vez esta extraña resistencia? Como si cada vez que quisieras orar, surgieran 1000 distracciones, 1000 preocupaciones llamaran a la puerta de tu mente. Esto es angustia espiritual. Una niebla que se instala para impedirte llegar a la presencia de Dios. Pero detente un momento y reflexiona profundamente. ¿Cuántas veces te ha librado Dios? ¿Cuántas veces te ha respondido cuando creías que guardabas silencio? ¿Cuántas veces has sobrevivido a lo que más temías? Y, sin embargo, la angustia regresa, como si nunca hubieras conocido su fidelidad. Esta es la esencia del ataque. Borrar tu memoria espiritual. Hacerte olvidar que Dios ya ganó, que Cristo ya triunfó, que ya eres más que vencedor. El miedo y la ansiedad quieren hacerte vivir como si la victoria aún no te hubiera sido concedida. Así que, déjame hacerte esta pregunta interior que te penetra y te conmueve. ¿Y si este miedo que te oprime no es la verdad, sino una mentira envuelta en sombras? ¿Y si tus ansiedades son solo el eco de un enemigo ya derrotado, que aún intenta hacerte temblar? Desde los primeros siglos,
El enemigo siempre ha comprendido el poder de la comunión entre los creyentes. Y su arma más formidable ha sido a menudo la misma, el aislamiento. Cuando los discípulos de Cristo se reúnen, cuando sus voces se unen en oración, cuando sus manos se extienden, la iglesia se convierte en una fortaleza viva que nada puede derribar. Pero si el rebaño se dispersa, si el cristiano se separa de sus hermanos, se convierte en una presa vulnerable. Las persecuciones del Imperio Romano ilustran este principio con una claridad asombrosa. Las autoridades sabían que mientras los cristianos permanecieran unidos, su fe resistiría cualquier amenaza. Así que la estrategia fue simple: aislarlos, encerrarlos, romper los lazos de comunión. Fueron arrojados a oscuras prisiones, separados unos de otros. Se prohibieron las reuniones. Se intentó obligarlos a adorar en secreto, con miedo, para debilitar el fuego colectivo de su fe. Santa Perpetua y Santa Felicidad, dos jóvenes creyentes, fueron arrestadas en Cartago en el siglo III. ¿Su delito? Negarse a abandonar a Cristo. Fueron encarceladas, privadas de sus familias y separadas de su comunidad. Pero sus escritos, preservados a lo largo de los siglos, dan testimonio de una realidad conmovedora. Incluso en el aislamiento, se animaron mutuamente, negándose a dejarse aplastar por la soledad impuesta. Su fuerza provenía de su unidad espiritual, incluso tras las rejas. La historia abunda en ejemplos como este. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, fue arrestado y llevado solo ante sus jueces. Su aislamiento tenía un solo propósito: quebrantar su determinación, privándolo del apoyo de sus hermanos. Pero, por el contrario, confesó a Cristo con una seguridad inquebrantable. El aislamiento pretendía debilitarlo. Se convirtió en el crisol donde se encendió su fidelidad. San Cipriano, obispo de Cartago, ya advertía a su pueblo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Sus palabras sonaron como un recordatorio. El enemigo siempre busca separar a los niños de su hogar, perderlos en la noche. A lo largo de los siglos, las estrategias no han cambiado. El diablo sabe que un solo carbón se apaga rápidamente. Por eso sopla sobre las cenizas de la división, el resentimiento y la sospecha. Durante siglos de persecución, usó cárceles y foros. Hoy, usa el individualismo, la distracción, la vergüenza o la decepción para alejar al creyente de sus hermanos. ¿Cuántas veces ha demostrado la historia que el aislamiento debilita, mientras que la unidad fortalece? Observen las catacumbas de Roma. En la oscuridad de los pasajes subterráneos, los cristianos se reunían clandestinamente para partir el pan, cantar salmos y compartir la esperanza. El imperio creyó silenciarlos obligándolos a la clandestinidad, pero su unidad en la sombra fue más fuerte que los ídolos de los templos. Por el contrario, los periodos en que los creyentes se han dejado dividir siempre han estado marcados por un declive espiritual. La historia de la Iglesia también es una sucesión de cismas y fracturas, y en cada ocasión, el enemigo ha encontrado una puerta abierta. Incluso hoy, el peligro es muy real. Si sientes este pensamiento persistente: no necesito a la Iglesia, puedo vivir mi fe solo, entiende que esto no es solo un pensamiento. Es una flecha sutil, una voz que busca separarte del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo no está completo sin cada uno de sus miembros. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda la fuerza de esta comunión primitiva. Se dedicaban constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2 y 42. Este es el corazón palpitante de la Iglesia, la unidad. Y esto es lo que el enemigo intenta constantemente extinguir. San Basilio de Cesarea, en el siglo IV, escribió a sus hermanos: así como el soldado separado del ejército es fácilmente capturado, así también el cristiano aislado se convierte en presa de sus enemigos. Esta comparación bélica es más relevante que nunca. Hoy en día, el aislamiento no siempre se traduce en encarcelamiento o persecución abierta. A veces es un distanciamiento gradual. Dejas de asistir a los servicios. Descuidas la oración en grupo. Te dices a ti mismo que no necesitas a los demás. Poco a poco, en silencio, el fuego se apaga. Y, sin embargo, cada página de la historia de la Iglesia, desde los mártires hasta los padres, desde las catacumbas hasta las grandes reformas, nos enseña la misma lección. La fe aislada se agota, pero la fe compartida triunfa. Es peligroso estar solo, porque el carbón separado se apaga rápidamente. Proverbio cristiano. Pregúntale entonces a tu corazón: ¿te estás alejando lenta pero seguramente de la comunión de los santos? No permanezcas desarmado. En esta batalla invisible que se despliega a tu alrededor, no eres una víctima desarmada.
Eres un soldado de la luz, un hijo del Rey, revestido de una armadura forjada no por manos humanas, sino por el Espíritu mismo de Dios. La armadura de Dios no es una mera metáfora, un bonito poema para conmover el corazón. No, es una realidad espiritual, un arma invencible que se ofrece a todos los que deciden levantarse y luchar. Escuchen el llamado del apóstol. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6 y 11. Mira la imagen. El guerrero avanza, armado con la verdad, protegido por la justicia, ceñido con un cinturón inquebrantable. A sus pies, las sandalias del Evangelio, listo para correr, proclamar y mantenerse firme. En su mano, el escudo de la fe, capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en su cabeza, el yelmo de la salvación, resplandeciente a la luz de Cristo. Este es tu retrato, si aceptas levantarte. La oración es tu espada. No es un arma contundente, sino una hoja afilada y viva que atraviesa la oscuridad. Cuando tus labios se abren en intimidad con Dios, las fortalezas invisibles empiezan a temblar. Cada Padre Nuestro susurrado en la noche resuena como un trueno en el reino de las sombras. El enemigo lo sabe, y por eso teme tus rodillas dobladas. La palabra es tu escudo. Cuando las flechas de fuego de la duda, el miedo y la tentación silban a tu alrededor, no será tu inteligencia ni tu lógica lo que te protegerá. Es el escrito está. Jesús mismo, en el desierto, no luchó contra Satanás con razonamientos humanos, sino con las Escrituras. Cada versículo proclamado se convierte en un muro de fuego alrededor de tu alma. La fe es tu fuerza. No una fe abstracta, sino una confianza viva. Una fe que surge cuando todo se derrumba, que avanza cuando el horizonte se oscurece, que camina cuando la tierra tiembla. Martin Luther King dijo, la fe es dar el primer paso incluso cuando no puedes ver toda la escalera. Este es el caminar del creyente. Avanzar, aún en la oscuridad, porque aquel que sostiene la lámpara camina delante de él. Y el nombre de Jesús es tu victoria. Este nombre no es una palabra cualquiera. Es el sello del cielo, el terror del infierno, la promesa de victoria. Cuando proclamas en el nombre de Jesús, las cadenas se rompen, los poderes se retiran, los muros se derrumban. Este nombre ha hecho temblar a los demonios, ha hecho huir a legiones, ha resucitado a los muertos y ha dado esperanza a los cautivos. Este nombre es tu estandarte de guerra. Imagínate de pie en la oscuridad de la noche, con la oscuridad aullando a tu alrededor. Pero en tu mano, reluce la espada de la oración. Ante ti, se alza el escudo de la palabra. En tu pecho, reluce la coraza de justicia. Avanzas, no solo, sino acompañado por las huestes celestiales. Cada paso que das es el avance del reino de Dios. Cada respiro que das es una proclamación de que la luz aún reina. Los poetas espirituales de la antigüedad hablaban de la vida cristiana como una lucha sagrada. Charles Spurgeon dijo, un cristiano sin oración es como un soldado sin espada. Y Catalina Kuhlman, en sus impulsos proféticos, recordaba que el Espíritu Santo no solo era un consolador, sino una fuerza de vida, capaz de transformar a los débiles en guerreros. Cuando caiga la noche, cuando susurren las voces del enemigo, recuerda esta verdad: la luz de Cristo nunca se apaga. Incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa basta para romper la oscuridad. Y esa chispa es tu fe, encendida por el aliento de Dios. Así que no depongan las armas. No se dejen engañar creyendo que la lucha ha terminado. La lucha continúa, pero la victoria es suya. Cada vez que proclaman la verdad, cada vez que se mantienen firmes en la fe, cada vez que pronuncian el nombre de Jesús, golpean al enemigo con una fuerza que no puedes soportar. No eres una víctima. Eres un soldado. No eres una presa. Eres un conquistador. La armadura de Dios te espera, no como una imagen, sino como una realidad. Solo queda una pregunta: ¿decidirás ponértela? ¿Has reconocido estas señales en tu vida? Esas noches de insomnio, esas oraciones secas, esos pensamientos opresivos que no te dan respiro. ¿Has percibido, en el espejo de tu propio corazón, la huella de esta lucha invisible? ¿Te encuentras quizás, en este preciso momento, en medio de la batalla espiritual que nunca te has atrevido a nombrar? No tengas miedo. Escucha con atención. Si oyes estas palabras, es porque no estás abandonado. Si estas verdades resuenan en ti, es porque Dios te llama a abrir los ojos. El enemigo quería que pensaras que estabas solo, pero la voz del Espíritu te susurra: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4, 7. ¡Qué promesa tan deslumbrante! El diablo,
de apariencia tan aterradora, no es invencible. Ante un corazón firme en la fe, solo tiene una salida: huir. Sí, huir. No retirarse con dignidad, sino huir precipitadamente, como un ladrón desenmascarado. La sombra más oscura no tiene poder ante la más mínima llama de luz. Pero esta resistencia no es pasiva. No es un mero deseo, un tímido susurro. Es una lección, una postura, una decisión firme en mente y alma. Comienza con una afirmación simple, pero contundente: soy un hijo de Dios. Levántate, donde quiera que estés. En tu habitación, en tu sala, en medio de tus preocupaciones. Abre los labios y atrévete a decir: soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo. Este grito no es una fórmula. Es un arma. Cada palabra es una flecha llameante que atraviesa la oscuridad. Y quizás, ahora mismo, un pensamiento cruza por tu mente: pero soy demasiado débil, mi fe es demasiado pequeña, mi pasado es demasiado pesado. Escucha con atención. Tu victoria no depende de tu fuerza. No depende de la magnitud de tu fe ni de la pureza de tu pasado. Depende de aquel que vive en ti. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. ¿Sientes la fragilidad de tus manos? Mucho mejor. Porque no son tus manos las que tienen la victoria, sino las manos traspasadas de Cristo. ¿Temblas ante el futuro? Mucho mejor. Porque tu futuro no está en tus manos, sino en las del Señor. Ha llegado el momento. No mañana, no después, cuando seas más fuerte. Ahora. Ha llegado el momento de fortalecer tu espíritu, de levantar la cabeza, de elevarte en oración. Ha llegado el momento de romper el silencio impuesto por el enemigo y proclamar que perteneces al Rey de Reyes. Considera la imagen: un soldado de rodillas, con la frente inclinada. El enemigo lo cree derrotado. Pero de repente, esa rodilla doblada se convierte en el lugar de oración. Su boca se abre, el nombre de Jesús resuena, y todo el cielo se conmueve. Los ángeles se levantan. Las cadenas caen. La oscuridad se disipa. El soldado se levanta, no con sus propias fuerzas, sino con el poder del resucitado. Esto es lo que estás llamado a experimentar. No minimices la lucha, pero tampoco minimices el poder que llevas dentro. No eres un peón frágil en esta batalla. Eres heredero del reino, testigo de Cristo, una llama que nada puede extinguir. Así que deja que esta pregunta te queme. ¿Estás listo para levantarte? ¿Estás listo para romper el ciclo del miedo y la tibieza? ¿Estás listo para declarar, ante lo invisible, que perteneces al Dios vivo? La batalla ruge, pero el triunfo es seguro. Solo queda una opción: ¿serás espectador o luchador? Si este mensaje te resonó, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos que fortalecerán tu fe. No olvides darle me gusta a este vídeo para que llegue a más personas. Y sobre todo, participa en los comentarios. Cuéntame qué aprendiste, qué te impactó. Y si no sabes qué escribir, simplemente escríbeme. Dios es grande para demostrar públicamente su fe y victoria. Y ahora, no te quedes ahí. Haz clic en el vídeo que acaba de aparecer en pantalla. Es para ti. Ampliará lo que acabas de recibir y te ayudará a avanzar aún más en tu camino espiritual.